entrada es importante, Pancho, clarificar la diferencia entre dicha sociedad y las aguas del Cabildo, así como entre las aguas del Cabildo y las aguas de Fábrica Catedral del Cabildo de Córdoba. Sí, porque mira, yo cuando empecé con esto del estudio de las aguas, pues la verdad que no entendía, bueno, más bien la identificaba casi los tres términos, ¿no? Partícipe, la sociedad de partícipe de la agua que fueron del Cabildo, lo que es la agua del Cabildo y la agua de Fábrica Catedral, pues como todo está relacionado a la iglesia, pues en un principio pues cualquier persona piensa que es lo mismo, y en verdad no, estamos hablando como en un principio de dos aguas, como son la de Fábrica Catedral, que principalmente eran las que llevaban el agua a la catedral y los alrededores, y después está las aguas del Cabildo, ¿no? Que no llevaba el agua a la catedral, a la mezquita catedral, sino que llevaban el agua, digámosle, de forma más extensa por todo el casco antiguo de la ciudad, ¿no? Y dentro de estas aguas del Cabildo hay que diferenciar también dos tiempos, una en origen, que se le llamó así, agua del Cabildo, y agua de sociedad de partícipe, de las que fueron agua del Cabildo, porque perdió la titularidad, perdió la propiedad la iglesia sobre esas aguas, ¿no? Entonces hoy quería hablar pues, de ese segundo momento de las aguas, cuando ya dejan de ser de propiedad de la iglesia a ser propiedad pues, de unos señores partícipes, ¿no? Que se le llama. Pues si te parece empezamos desde el principio, al menos resumiendo un poquito cómo y por qué se originan este tipo de sociedades. Ello nos va a permitir de alguna manera conocer, ¿no?, las sociedades, valga la redundancia del momento. Bueno, yo creo que iba un poco con los tiempos, ¿no? Aquí en Córdoba, pues a primero del siglo XIX, pues se fueron creando distintas, bueno, y en toda España y en Europa, ¿no? Todo arranca un poco con la Revolución Francesa, distintos tipos de asociaciones, y aquí en Córdoba, pues no iba a ser menos, ¿no? En este siglo XIX, pues se crean también la Sociedad de Amigos Económicas del País, y también creo de Sociedad de Labradores, y se crean otras sociedades, en este caso un poco genuinas, particulares de nuestro entorno de aquí de Córdoba, que son de las aguas, ¿no? Tenemos de Santo Domingo de Silo, pues se creó también una sociedad de partícipe de Santo Domingo de Silo. En 1895 creo que son las actas. Sí, por el 95. Esa fue muy tardía. Sí. Y después, aunque la ha habido más tardía, ¿no? Y todavía existe una sociedad de partícipe, que es aunque no está en funcionamiento como tal, pero se puede decir que existe, que sería la de Huerta Olías, hasta estos días, ¿no? Después se creó, sobre el año 45, 1845, se creó esta de la que vamos a hablar, la Sociedad de Partícipes de lo que fueron las aguas del Cabildo. Nos encontramos el propio barrio de San Basilio, que tenía las aguas de San Basilio, que crearon también su propia sociedad de partícipes. O sea que hubo 4 o 5 sociedades de aguas, que lo que le tenía en común eso era la titularidad, la propiedad de las aguas aquí en la ciudad. Pancho, incluso con esa inspiración, hace muy poco, en el año 97, se creaban esas sociedades estatales, ¿no?, de las aguas, ¿no? También, evidentemente, compartiendo o entendemos que tomando, ¿no?, un poco esa manera de hacer más participativo no solo el uso, sino pues también, ¿no?, el trabajo necesario para que el agua disponga de una buena calidad, ¿no? Sí, bueno, el tema del agua la verdad es que tiene muchos matices, muchos campos donde estudiarlo, ¿no? Lo que es la legislación, pues en estos últimos meses pues es un campo que estoy intentando abordar también. No solo el trabajo de campo, no solo el agua a nivel local, sino lo que es a nivel de la legislación, ¿no? Porque en verdad es bastante amplia, bastante rica las distintas leyes que nos encontramos. Nos encontramos 2 leyes principales en el siglo XIX, después nos encontramos leyes ya empezando el siglo XX, la propia dictadura, la dicta blanda de Primo de Rivera tiene también sus propias leyes del agua. Lo que es la dictadura del periodo franquista también tiene, el periodo democrático en el que estamos pues también, con sus modificaciones. Cada ley que llega nueva, pues bueno, pues va acorde con los tiempos, con las necesidades. Hay veces que se retoca bastante la legislación y hay otras que simplemente se va parcheando, ¿no? Entonces, yo creo que si queréis otro día podríamos hablar a nivel legislativo, aunque puede ser un poco más aburrido. Hay un experto en la Universidad de Jaén, que es Matés, se llama este señor, que está haciendo una serie de publicaciones muy interesantes sobre las distintas leyes del agua, ¿no? Yo creo que ahí lo interesante sería un poco cómo determinado articulado de cada ley influye en las necesidades o en la propiedad
en las propiedades del agua aquí en Córdoba, ¿no? Yo le veo todo está muy ligado, lo veo lo principal en la cuestión que hoy nos lleva a la sociedad de partícipes, la modificación que hubo ya no a nivel de agua, sino a nivel de España, lo que fue la desamortización de Mendizábal, ¿no? Entonces, pero claro, la desamortización tampoco se puede entender, esta ley de desamortización, si no la enfocamos de lo que fue toda la crisis política, crisis económica de España, ¿no? Recordemos que antes que surgiera esta sociedad de partícipes, pues aquí pasamos por una guerra de independencia, una invasión francesa. Eso originó, pues, además de un desastre civil, social, patrimonial, pues también fue todo una crisis económica, financiera del país, creó una deuda enorme. Después tuvimos un trienio liberal del año 2023 que también, pues, aumentó todavía más la deuda pública. Tenemos el periodo de la dictadura de Fernando VII que siguió agrandándose la deuda pública, y eso da lugar a una desamortización que lo que hace es que la titularidad de muchos bienes eclesiásticos, en parte de la ley, ¿no?, tocaba a la Iglesia, pues pierda lo que son las tierras y de ahí asociados los manantiales de agua. Y ahí es donde nos toca a nosotros directamente con la sociedad de partícipes, que llega un momento con esta desamortización, esta ley de desamortización de 1845, se trastoca la propiedad que tenía la Iglesia y se pierde y pasa a la hacienda pública, y de ahí surge una serie de problemas, ¿no? Hablamos de esa segunda etapa, como nos decías, a través de la cual, pues, podemos, yo creo, trazar una buena radiografía de la sociedad del momento. ¿Qué sucede después, de esa titularidad perdida? ¿Cómo se abre esa etapa? ¿Cómo evoluciona? Y sobre todo, ¿qué motiva o qué precipita la desaparición? Bueno, pues lo precipita, como digo, las leyes de desamortización. Tenemos a finales del siglo XVIII ya la desamortización de Godoy, tenemos la desamortización como he dicho, de Mendizábal, otras previas que hubo antes, tenemos la de Madoz o Madoz, como se quiera decir, y esta serie de leyes vienen todas encauzadas, como digo, la enorme deuda pública que teníamos. En un principio se emitió lo que eran los vales reales, que era una figura híbrida entre la moneda fiduciaria y la deuda pública, y todo esto hizo que, como decía anteriormente, la Iglesia dejara de tener la titularidad. Entonces, en ese momento es la hacienda pública la que es responsable del mantenimiento de todas las conducciones, todas las cañerías y los manantiales de aquí, de la ciudad de Córdoba. Entonces, claro, la hacienda pública, con los problemas que tenía en Madrid, imaginaros la administración de la hacienda de Madrid, en que ahora estaba toda la nueva legislación también de Bravo Murillo, que este ministro pues también actualizó, la modernizó, la administración pública española. Pues imaginaros cómo estaba Madrid, en los problemas que tenía de gestión, de nueva configuración de lo que iba a ser un Estado moderno, para que ahora llegara a una provincia como Córdoba, pues pidiera, pues, oye, haceros cargo de una serie de cañerías, de caños de agua que nos traen aquí agua a la fuente, a las casas particulares, y no podemos beber, ¿no? Entonces, claro, se tuvieron que organizar los dueños, que se le dice partícipe, que participaban, propietarios de las aguas, se tuvieron que organizarse y quedar la sociedad de partícipes del año 1845, para poder presionar tanto al ayuntamiento, que también era cotitular, era también propietario de parte de las aguas de aquí, de las pajas de agua que se dice, que son las unidades, los volúmenes de agua, para presionar Madrid a la hacienda pública para que se hiciera cargo de estas conducciones, de estas manantiales, ¿no? Lo primero que hizo esta sociedad, dice, oye, las dos huertas principales, que es la Huerta de Hierro y Santa María, dice, oye, estas son nuestras, vamos a gestionarlas y vamos a gastar un cierto dinero, que entre ellos costearon ese arreglo de la cañería para que la cañería estuviera en perfectas condiciones de cestos, huertas, manantiales a la ciudad, ¿no? Y posteriormente este coste que tuvieron, pues lo exigieron parte del ayuntamiento y sobre todo a la Hacienda Pública de Madrid. Hablamos de las infraestructuras, si te parece, Pancho, cómo se establece esa construcción de esta red de conducciones, porque tenemos tramos en las huertas de sus manantiales, conducciones que descendían por el campo a la ciudad, ¿no? Sí, aquí encontramos dos tiempos, ¿no? Estamos hablando de una infraestructura, no son muy viejas,
términos relativos, son de 1613 da la licencia, Fernando III, y en 1604, primavera, verano de ese año, se hace la infraestructura de traída de agua, como digo, de los manantiales, que son 4 manantiales, 2 en Huerta de Hierro y 2 en Santa María, hacen una serie de captaciones y se traen atanores de barro, son unas conducciones, así, era media vara, unos 43 centímetros, cosas así, se la traen a Puerto Osario. Ahí en Puerto Osario, que ya había una alcubilla que se llamaba de Santo Cristo, hacía una distribución en 3 distritos de la ciudad, ¿de acuerdo? Y ahí ya tenemos toda una red de distribución bastante compleja, que un día de esto, si queréis, hablamos también, de cómo iban las aguas, ¿no? Pues claro, cuando nosotros llegamos el año 1836 para el año 1845, imaginaros, si como promedio cada 10 años fácilmente una conducción se puede atorar con el carbonato cálcico, con la cal, y los mismos pastores o la gente que pasa por allí la rompe para dar de beber al ganado o para beber el viandante por allí, pues esas conducciones se vinieron abajo. Hubo que gastarse ese dinero, recomponer la estructura que, como digo, de 1604, ya había sido modificada anteriormente en 1752 por una serie de alcubillas y repartidores, etcétera. Tuvieron que gastarse los dineros y reformarla. Ahora bien, de ahí se da toda una evolución y toda una serie de pasos para que se convirtiera en la red moderna, también entre comillas, que iba a dar de abastecer a finales del siglo XIX y del siglo XX la ciudad de Córdoba con las aguas antiguas del Cabildo. Bueno, y seguimos conociendo pues estas construcciones. Antes hacíamos referencia al final de estas sociedades. Yo me refería precisamente a esa segunda etapa, da sus últimos coletazos hacia los 70 o los 80, ¿no? Aproximadamente, del siglo pasado. Mira, la sociedad de partícipe, de grosso modo, se puede dividir en 3 tiempos. Una, cuando se crea la sociedad de partícipe, y con todos los problemas que si nos da tiempo lo hablaremos. Otra, cuando ya se crea el depósito conocido aquí por Dino, donde está ahora el restaurante Dino, que ya está irregularidad en el abastecimiento de la ciudad por hora y por distrito, se cortaba un distrito, después otro, eso desaparece, digámosle que ya hay otro tipo de conducción más moderna, hay más presión, ya no está dividida el agua por los 3 distritos, sino está en un solo distrito porque pone una llave de paso más allá, o sea, lo que es hoy por el llano del Pretorio, una llave de paso general y ya corta. Antiguamente se cortaba el agua a la altura de la Diputación, cortaba ahí, pero claro, el barrio que llamaban de antiguo del Matadero, seguía recibiendo agua porque el agua venía más arriba. Entonces, claro, había las quejas y decía, oye, el resto de la ciudad nos quedamos sin agua y este barrio más alto, pues, tiene agua, ¿no? Y estamos pagando todo el agua en común, ¿no? Bueno, pues ahí hubo sus problemas, se solucionó con este depósito de gran dimensiones. Y otra ya sería todo lo que es a lo largo del siglo XX, estamos todos, te digo, la dictadura de Primo de Rivera, todo el periodo franquista, las privatizaciones o la municipalización también de la antigua empresa de agua, que es otra empresa, y ya digamos que es la muerte lenta paulatina de la empresa de agua, que sería el tercer periodo, que es cuando llegamos ya al año 1970, que no está tan lejos de nuestro día, cuando ya digamos lo que es la vida de la sociedad, pues se pone fin y se crea una comisión de liquidación de la propia sociedad de partícipe que duraría nada más y nada menos que 19 años. Tardaron 19 años en liquidar la sociedad de partícipe, entre que vendía la huerta de Hierro, entre que vendía la huerta de Santa María, entre que los que tenían que darle su dinero, adeudaban dinero todavía de las facturas, pues había que ir detrás de ellos, que si se hacía público, etcétera. O sea, un periodo de 19 años hasta que al final ya por abril, marzo de 1989, pues se hizo hasta un escrito en la prensa diciendo, oye, que ya el que no se dé por enterado, que todavía tiene que cobrar cierto dinero, tiene un plazo hasta, creo que era hasta el 30 de abril, y el que no, pues ya pierde los pocos derechos que tiene, y ahí ya se finiquita y se da fin a la sociedad de partícipe de agua del Cabildo, de la antigua agua del Cabildo, que duraron pues cosas así de 385 años, para que nos hagamos una idea. Está bien, hombre, está bien, da pena, ¿no? Aunque hoy todavía se disfruta de esas aguas, ¿no? Pero lo que es la sociedad, entre lo que era el agua del Cabildo y la sociedad de partícipe, eso, 385 o casi 386 años duró.
Bueno, pues como decíamos antes, ¿no? Todavía mucho por conocer. Antes de ese tercer periodo hacía referencia a la creación del depósito de Dinos, que daba respuesta al problema de los cortes de agua, y también se encontraban con otro reto, como por ejemplo pues la medida del caudal de agua, ¿no? Algo que se puso en manos de profesionales de la fontanería como Ángel Bonilla o Francisco Quero y Bonilla, ¿no? Sí, la familia Bonilla, ¿no? La familia Bonilla. Ya dijo Francisco de Luján, creo, dijo, se podría escribir un libro sobre esta familia. A mí me gustaría algún día escribir un libro, lo que ocurre es que información hay, pero es difícil, ¿no? La familia Bonilla era todo no sé cómo definirlo, era un clan mafioso, y me perdonen los descendientes, que todavía no lo he encontrado, lo estoy buscando, me he quedado por los años 40 de estos descendientes de la familia Bonilla, pero yo tengo constancia que desde el 1720 ellos controlaban la fontanería, ¿no? Y pasaba de hijo a hijo. Francisco Bonilla se lo pasó a su hijo Francisco Bonilla, su tío también andaba por ahí por medio, a su vez se lo pasaron a otro Francisco Bonilla nieto, él se lo pasó a José Bonilla se lo pasó a Ángel Bonilla. Ángel Bonilla tuvo sus problemas, que ya contaremos si da tiempo hoy, bueno, una historia. Creo que tuvo su sobrino Quero Bonilla, y así, ¿no? Entonces hubo cierto presidente de la comisión de aquí, de las aguas, que le llamó los pequeños Neptunos, ¿no? Porque era una auténtica mafia. Ellos cortaban el agua cuando quería, cuando iba a haber fiestas aquí cortaban el agua, súbitamente desaparecía. Y entonces, claro, llamaban a todo el mundo, oye, que necesitamos el agua cuando las fiestas, y entonces ellos pagaban por el servicio que hacían, ¿no? Pues de la noche a la mañana surgían estos cortes de agua y iban ellos y la arreglaban, ¿no? Claro. Las cosas, eso ya desde primero del siglo XIX ya se estaban dando cuenta, o si no antes, del control mafioso que tenían de aquí los de las aguas en Córdoba, porque claro, antes en un principio no había lo que se llama un técnico municipal, un arquitecto municipal. Todavía no se había modernizado al principio del siglo XIX el servicio de agua ni nada, y los técnicos de todo tipo, aquí arquitectos y técnicos ya profesionales, se están creando en España las primeras escuelas de arquitectos y demás, ¿no? Y de ingenieros. No había ese servicio de técnico, entonces contrataban a familias que se iban pasando la tradición, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y llegó un momento, sobre todo cuando ya esta sociedad de partícipes se dijo, vamos a ver el estado de cómo están aquí las conducciones. Eso siempre se ha realizado periódicamente, ¿no? Pero sobre todo fue sobre el año 1861 de estas revisiones periódicas cuando quedaron totalmente desengañados con el señor Ángel Bonilla, cuando fueron a ver la alcudilla, que es donde repartían el agua, como estaban, ¿no? Te puedo decir que, según dicen las crónicas de la época, donde se repartía el agua se encontraban culebras, se encontraban ranas, se encontraba todo tipo de inmundicia, se encontraba que hasta los cerdos bebían del repartidor de agua. Entonces imaginaros lo que estaba viviendo la ciudad, que antes de beber la ciudad el agua que se traía de allí, pues los propios cerdos bebían, porque lo tenían en algunos patidores, sobre todo en el Rincón, lo tenían puesto donde era al lado de una pocilga, ¿no? O sea, imaginar el control fitosanitario, ¿no? Cuando se le consultó a este señor, a Ángel Bonilla, dice, bueno, y usted, como que sabiendo esta falta de higiene de la que estamos bebiendo todo este agua, ¿cómo que usted no ha hecho? Y dice, mira, a mí me pagan mintió, dice, a mí me pagan porque yo vaya a arreglar tal cosa, o las cañerías, yo no, del mantenimiento de la alcubilla no soy responsable, ¿no? Entonces imaginaros el carácter, la mentalidad de estas señores, de estas familias, sabiendo las condiciones de inmundicia, ¿no?, en las que estaban estos partidores, pues lo permitía y no lo denunció, ¿no? Allí pues había unos que se llaman unos depósitos pequeños, unos cauchiles que tenían unos agujeritos donde se medía las aguas. Bueno, pues eso estaba totalmente modificado, alterado, ¿no? Normalmente son unos agujeritos que tienen un cierto diámetro para calcular el caudal de agua que pasa por minuto. Hoy he traído una pieza aquí que quiero que veáis, esta pieza original. Esto es un medidor de aforos antiguo. Sí. Es nueva la pieza, pero es una copia verídica. Lo estamos viendo ahora. Esto es una copia del original de cómo se medía las aguas, ¿de acuerdo? Esto tiene una serie de rebajes, ¿no?, que va diciendo el total de pajas de agua, ¿no? Tiene 10 pajas de agua, que cada paja es 4 litros por minuto, 10, 9, 8, hasta una unidad, una paja, y después tiene 3/4 de paja, media paja
y 1/4 de paja, ¿de acuerdo? Entonces tú esto lo entraba en el agujerito, ¿de acuerdo? Entonces, si querías que hubiera una paja de agua, o sea, 4 litros por minuto, pues con esa cisura, que se dice ese agujerito, también llamado tapón, pues lo entraban hasta una paja y ahí sabían, haciendo ese agujerito, que había 4 litros por minuto. Eso sí, tenía que tener una carga de 1/4 de presión de líquido de agua. Con esa columna de agua, con ese agujerito, tú sabías que estaba repartiendo 4 litros. Si tú, por lo que sea, comprabas los derechos de 3 o de 4 pajas, pues entraba, hacía el agujerito hasta que entraba hasta el tercer peldaño y así hacía el caudal. ¿Qué pasó con esta llave? O con la original, ¿no? Pues la familia Bonilla pues se la quedó con mucha arte porque sabía, oye, quien tiene la llave controla el abastecimiento. Bueno, pues en 1861 el ayuntamiento le preguntó a Ángel Bonilla, ¿dónde está la llave? Dice, ¿qué llave? Dicen, ustedes tienen una llave porque se les cedió. Bueno, por López Amos, que es el archivero que estaba en aquella época, pues consultó su archivo y dice, mire usted, a finales del siglo XVIII usted fue a hacer una reparación porque creo que de Lucena pidieron una referencia sobre las medidas de aguas que había aquí y tenían constancia de que a Francisco Bonilla se le había prestado el agua. Este hombre dice, bueno, déjame, fue a buscar a la casa del padre o del abuelo y a rumbear encontró la llave, ¿no? Y de ahí pues dicen, oye, pues esta llave pertenece al ayuntamiento y pasó al archivo que López Amos la registró allí. Cosa de la historia, la llave también desapareció, pero bueno, ya consiguieron tener una primera referencia de lo que era el agua, ¿no? De cuánto medía el agua, porque claro, ¿cómo va a gestionar un agua y lo que le corresponde a cada uno si no saben ni el caudal exacto cuánto es, ¿no? Pues eso fue gracias también, se ha dejado de parte a la propia ayuntamiento, a los propios sociedades partícipes, a la propia iglesia, porque también se medía por esta referencia, y a todo en general, ¿no? Y esta familia que no tuvo en reparo en esconder estas cosas, todos los pequeños planos que seguro que había de distribución de agua, para que no se supiera en verdad por dónde iba, ¿no? Y de ahí, ¿no?, lo de los Neptunos de Córdoba, ¿no? Claro, los Neptunos lo asociaba al agua como diablillos, ¿no? Neptunos y la verdad es que sí, fue la crítica de ahí, pero bueno, al final tuvieron que volver a ello de nuevo, porque como digo, el sobrino que era Bonilla lo tuvieron que contratar de nuevo porque es que necesitaban de esta familia, porque en verdad hubo un año, creo que fue el año 1862-63, una buena noche, un 17 de noviembre o de octubre, creo de octubre, un montón de fuentes de Córdoba aparecieron sin agua y en distintos puntos estratégicos de la ciudad quedó desabastecido. Yo eso lo considero siempre como un atentado moderno a la ciudad de Córdoba, porque ¿qué pasó? Estos señores, a mi entender, por la noche de madrugada, una madrugada del sábado al domingo, pues a la afuera de Córdoba pues cortaron estas aguas y quedó aquello bloqueado, ¿no? El abastecimiento de Córdoba. ¿Por qué fue aquello? Fue porque hubo ya una nueva modalidad de contratos que había para explotar el mantenimiento de la red de abastecimiento de determinadas aguas, ¿no? Entonces perdieron los Bonillas, en aquella ocasión perdieron porque hubo otro señor que accedió ganó el concurso, tiraría más a la baja, y perdió el concurso. Entonces esto con la rabieta, sabiendo cuál eran las bases del concurso, si no recuerdo mal, se trataba de que el propio que había ganado el concurso tenía que sufragar todos los gastos de mantenimiento. Entonces esto es lo que hicieron, un montón de daños y de perjuicios, sabiendo que este señor no sabía bien por dónde estaba la red, pues esto le llevó cerca de 2 o 3 meses o más intentar localizar los puntos de corte, los gastos que tuvo de personal, abriendo zanjas, total que lo arruinó, digámosle, económicamente a este señor y ya no se presentó a ningún concurso más. Pero claro, fue gracias a la artimaña de estos señores, de esta familia, para bloquearle a ellos el saber estar y el conocer el concurso este, ¿no? Claro, hubo muchas críticas, oye, que tienes que arreglar esto. El hombre estaba estresado yendo de un lado para otro, intentando abastecer rápidamente en pocas horas, que duraron semanas, duraron meses. Claro, allí la gente se echaba encima, oye, que esta fuente no echa agua, que bueno, mírate una ciudad parcialmente sin agua, ¿no? O sea, hay muchas anécdotas, de esto te puedo contar que... Sí, para empezar, esa a la que ya has hecho referencia, ¿no? Esa visita que hacía la Comisión de la Sociedad de todas las acubillas de los 3 distritos cuando se encontraban, ¿no?, en los cauchiles, pues bueno, tantísimos elementos que no debían estar, ¿no? Que no debían estar. Si es que, mira, si
Cuando tiraron la alcubilla partido general de la Diputación, que fue en septiembre de 1924, allí estaban durmiendo vagabundos, ¿sabes? Imaginaros, puede que alguna familia estuviera allí viviendo. Bueno, eso no ha sido tan extraño aquí en Córdoba. La misma Torre de Belén, ahí en San Basilio, yo he conocido gente que ha nacido en la misma, en San Basilio, en la torre ahí de la muralla, nacido, o sea, que antes la gente, esto el problema de la vivienda ha existido siempre y donde veía un pequeño techado, pues se metían, ¿no? O sea, imagínate estos sistemas de reparto como cayeron en desuso. Hay que entender que cuando ya se hizo el depósito de Dino, en lo que respecta a las aguas antiguas del Cabildo, de Partícipe, todo el sistema de alcubillas que había de reparto en el interior de la ciudad, todo eso quedó en desuso, porque ya no hacía falta ese sistema. Ya, como decía, había una llave general con más presión gracias a la cota, a la altura que estaba Dino, entonces ya la presión al agua sí llegaba a las casas. Si uno hace un servicio moderno, entre comillas, un váter y una ducha, mismo en el hotel suizo, como ya lo hicieron de lujo, que estaba a finales del siglo XIX, el hotel primero del XX, o las casas, gente con dinero pudiente, tuvieran 2 plantas o 3, gracias a esa nueva presión el agua sí llegaba a lo alto y los distintos servicios, distintas griferías que tenían las casas, pues sí podían abastecerse, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso fue un avance, hubo un nuevo sistema de tubería de hierro fundido, que el sistema Labril, que fue el que más se extendió, ¿no? Lo trajeron desde los manantiales hasta donde iba, hasta el partidor general a la altura de la Diputación, y de ahí todo el sistema que era, te he dicho anteriormente, en distritos, en 3 distritos, desapareció, todo ya era una presión homogénea en toda la ciudad, que un poco a lo que hoy en día ha seguido, ¿no? Ahora tenemos los depósitos de Villa Azul. Villa Azul reparte agua por toda la ciudad, aunque tiene un depósito también de Cola, ¿no? Que está más arriba del Campo de la Verdad, pero bueno, un mismo sistema de que en la altura de una presión homogénea a la ciudad, ¿no? Pues esto empezó de forma rudimentaria con estos sistemas de crear depósitos. Se creó también el depósito de Santa Emilia, pero ya para la Sociedad de Empresa de Agua, o sea, fue todo una modernización de la red de abastecimiento en Córdoba, que si queréis un día esto pues lo explico con más detalles, que lo estoy diciendo de forma muy rápida, claro, porque claro, hablar de 200 años de historia de abastecimiento de una sociedad de partícipes, pues media orilla pues tampoco. Hoy hablamos de la sociedad de partícipes, de cuál fue su evolución, sobre todo en la historia más reciente. Y Pancho, no sé, ¿cuál crees que es el legado que deja esta entidad? Digo, no sé, porque entiendo que cualquier respuesta, cualquier pregunta sobre la sociedad da para muchísimo, ¿no? Pero bueno, ¿con qué nos podríamos quedar? ¿Cuál es el gran aprendizaje, al menos, que saca la ciudad de Córdoba en relación al consumo y el abastecimiento de aguas, pues tras el paso de esta entidad? Pues yo creo que ha habido una lucha, ¿no? Siempre por la búsqueda del agua, ¿no? Ha habido bastantes momentos desagradables que nos ha dejado la historia por la falta de abastecimiento, a pesar de que presumimos de que tenemos mucha agua, ¿no? Nos ha dejado un legado patrimonial bastante importante, sí, que yo creo que es hora de que lo pongamos en valor, ¿no? Todo este sistema de reparto, ya no solo del agua del Cabildo, sino de otras, ya no solo los romanos, los acueductos romanos, que es lo que más se ha hablado en estas últimas 2 o 3 décadas, ¿no? Sino esto es un sistema de abastecimiento más modesto, ¿no? Porque estas traídas de agua que estoy hablando hoy, de agua del Cabildo, son modestas en comparadas con la traída de agua, viaje de agua que se dice, de Madrid o de Valladolid, que eran estructuras mucho más grandes. Nosotros, al ser un pueblo más pequeño, una economía más modesta, pues hemos tenido nuestra infraestructura también mucho más chica, ¿no? Pero yo creo que no por eso es menos, ¿no? Y yo creo que es hora de poner a cada persona y cada entidad, a cada asociación en su sitio, y enmarcarlo en la historia. Y aquellos señores que nos han perjudicado también, como he dicho, aquella familia Bonilla, pues yo creo que también hay que decir la verdad de las penurias que se ha pasado, ¿no? Porque de ahí, por esta falta de calidad en el agua y de higiene, pues han fallecido muchos cordobeses, muchos niños, y en su día estuvimos en lo último de la lista nacional por calidades de agua y de muertes, ¿no? Entonces, hoy en día gozamos de un lujo de agua que es la que proporciona EMASA, y debemos ser conscientes de esa buena calidad que tenemos comparado con lo que hemos pasado, ¿no? Entonces, ser consciente, ¿no?, de nuestra historia, es lo que yo quiero. Poner en valor, ¿no?, dónde estábamos y dónde nos encontramos ahora. Por cierto, la actualidad del agua a nivel estatal también nos la encontramos en estos días,
y es que, según condena la Unión Europea, pues en este año que acaba de finalizar, en España es deficiente la gestión del agua, precisamente como decimos a nivel estatal, por incumplir la directiva del marco del agua del 2000 en las cuencas hidrográficas intracomunitarias. No sé, estamos siempre abordando la cuestión de la gestión del agua a nivel local, pero bueno, como tú también lo enlazabas, un poco con esa puesta en valor, yo creo, esa conciencia del cordobés que debe tener ahora. ¿Qué opinión te merece a ti esta noticia? ¿Crees que a nivel nacional hay mucho que aprender? ¿Cómo es la relación del cordobés con su agua en relación por no repetir, ligado o comparado con la relación del español con la suya? Bueno, a mí cuando en cualquier aspecto de la vida, económica, social, en este caso de agua, me gusta ver la dinámica histórica, ¿no? Sí. Entonces, en caso del agua, que es lo que yo estoy especializado, o me estoy especializando cada vez más, yo quiero ver la dinámica, sobre todo, entre lo público y lo privado. Aquí en España, comparado con otros países del mundo, creo que la media está por un 2% a nivel planetario, ¿no? Lo que es lo privado y lo público, ¿no? A nivel de Europa, España creo que anda cerca de un 50% de empresas privatizadas, que está privatizado el agua, el servicio de agua, ¿no? En Inglaterra, que tiene muchos servicios privatizados, creo que anda por un 30%, ¿no? A mí eso es lo que me preocupa. Ya no tanto el marco, la normativa europea, si de los traspases o no en cada nación, en caso de España, sino en qué dinámica vamos, si vamos a privatizar el agua o no. El agua va a ser un recurso que, como bien dicen desde hace bastante tiempo, están avisando, va a ser un recurso muy escaso y se va a poner como el oro, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde mi duda y mi inquietud es en qué mano va a estar la gestión del agua? Si esa es una problemática que se dio también desde siglos pretéritos y que hoy no va a ser menos, ¿no? ¿Cuánto vamos a privatizar nuestra agua a nivel nacional o a nivel autonómico o sobre todo a nivel local, ¿no? Si vamos a tender a subir ese porcentaje de un 50% de empresas que gestionan a nivel privado el agua o no. En Inglaterra mismo, con el periodo de Thatcher, que se privatizó Correo, la Renfe y demás, pues también se privatizaron las aguas, se unificaron porque había multitud de empresas pequeñas de agua que las gestionaban, se crearon unos consorcios privados, ¿sabes? Y bueno, ahí está, ¿no? Tiene sus problemas y sus ventajas por otros. Yo creo que en este proceso privatizador que estamos dando en muchos órdenes de la vida, también se va a dar aquí en el agua, en España cada vez más, y el problema es que normalmente esto viene asociado con una subida de tarifa, ¿no? La tarifa del agua, y porque claro, lo justifican con los costes, además, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa de toda esta normativa, la deriva liberalizadora, privatizadora del agua. Si el agua va a ser más cara, porque el agua es un recurso como la energía, es un recurso estratégico, y si nosotros vamos a poder disfrutar de la misma calidad en manos privadas con unos costes aceptables, o va a ser peores calidades con costes más altos. Pues quizá podría también ser, ¿no?, una ventana que abrir en una próxima entrega, ¿no?, de la sección Patrimonio, poder abordar un poco en qué situación estamos nosotros y además compararla, ¿no?, con la situación comunitaria de la Unión Europea y, bueno, ponernos mucho más cerca con la situación del propio país, ¿no? Sí, acompañándolo un poquito con cómo ha sido la evolución aquí en Córdoba, ¿no? Todo lo que fue en los años 20, las protestas que hubo en los años 20 por la empresa privada de agua, ¿no?, hasta que se privatizó, por qué se llegó a ese punto, habla un poco de lo que es toda la historia de los pantanos, porque en verdad no fue Franco el que arrancó con los pantanos en España, fue la dictadura de Primo de Rivera, bueno, o entre medias, ¿no? Sí. Pues podemos encadenar todo eso, ¿no?, para que un poco situarnos, ver nuestro pasado, nuestro presente y por dónde quizás vayan los tiros, ¿no? Muy bien, Pancho, pues muchísimas gracias por dedicarnos una sesión más dentro de esta sección Patrimonio. Esperamos verte muy pronto, no sabemos si en la sección En Verde o en la sección Patrimonio, pero en cualquier caso, muchas gracias por estar de nuevo ahí. Aquí me tenéis. Muchas gracias.